8 o 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Recibimos con gusto en la revista de Opinión Democracia a través de XFM, Democracia M y Democracia TV a la doctora Berta García, académica, catedrática, especialista en temas de seguridad. Uno de los problemas que recibe el presidente Noboa ya en funciones es la inseguridad, la violencia, la situación de cárceles. Ha nombrado a un ministro civil en Guayaquil y hoy hay este gran desafío. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo encarrilar este tema prioritario como es la seguridad interna? Buen día, doctora Berta García. Buenos días y agradezco mucho su invitación en este momento tan importante de definiciones. Bueno, tenemos que empezar primero por tener una idea, por lo menos mínima, de lo que estamos, y holística, por supuesto, también, es decir, más precisa de lo que estamos viviendo en el país. Y en el país estamos viviendo básicamente un problema de seguridad compleja, que tiene que ver especialmente con el desarrollo del crimen organizado en múltiples espacios, ¿no? Digamos, en todos los espacios de la vida social, básicamente. Entonces, en este sentido, se necesita que las autoridades políticas que se han posesionado pues tengan esa perspectiva también. Por una parte, esa perspectiva holística de ver, digamos, el conjunto de problemas y cómo cada uno de esos problemas se intercepta entre sí, ¿no? Digamos, tiene que ver el uno con el otro de una manera transversal y compleja. Y por otro lado también tener una visión específica de lo que necesita cada uno de las instituciones y de las políticas que forman parte de esta visión compleja. Y por decir, tenemos una visión compleja, una situación compleja, pero para eso tenemos que especializar al Estado específicamente, especializarlos como agentes de la seguridad en las distintas dimensiones que este implica, ¿no? Que sea defensa, seguridad pública, seguridad ciudadana. Hay este otro tema que se ha puesto en el debate también, que es básicamente toda la política criminal, que es muy importante. Un Estado más desarrollado tiene que ver ahora también con especializar estos elementos que vienen a ser, digamos, como nuevos, que hay que enfrentarlos, pero hay que enfrentarlos con especialización, con conocimiento, con una mirada a largo plazo, a corto plazo. No son problemas que se pueden resolver, ¿no? De la noche a la mañana, por supuesto. Todo esto requiere de una política a largo plazo y los gobiernos, un gobierno que empieza especialmente ahora, tiene que tener esa política, no solamente porque va a estar prácticamente 1 año y medio, sino porque tiene que contribuir al fortalecimiento de esa política de largo plazo, pero a su vez también tener una mirada específica sobre cada uno de los problemas que forman parte ahora de este sistema tan preocupante. Doctora Berta García, para ir al tema conceptual, la defensa nacional tiene niveles de conducción que son político, estratégico, operacional, táctico. Y para que usted comente, anoche se anunció al nuevo ministro de la Defensa Nacional, el ciudadano Giancarlo Lofredo Rendón. Y cuando uno revisa la hoja de vida, efectivamente, él tiene una experiencia, quizás preparado en temas de nivel táctico y operacional. Pero el manejo de la seguridad y defensa tiene esos 4 campos. No solo el táctico y el operacional, que forma parte de ello, pero también el político y el estratégico, tener una visión más global del manejo de la seguridad y defensa. ¿Qué piensa, doctora García? Sí, bueno, todos queremos que al presidente le vaya bien,
Pero sí preocupa esta decisión, no porque no necesariamente porque digamos, el ministro elegido sea un civil. Es decir, los militares también tienen que entender que no es un problema el que un presidente nombre ministros civiles. Es decir, no es una afrenta ni es por molestarlos, sino porque también es un símbolo de lo que es el poder civil. La decisión que está en manos de un presidente que ha sido electo que ha sido electo, ¿no?, por las mayorías. Entonces, en este sentido, no es un problema ese. Ahora, lo que me preocupa es la experticia del nuevo ministro, ¿no? Está bien que conoce el mundo de las armas, etcétera, pero no es lo mismo el mundo de la seguridad privada, de donde viene él, que el mundo de la seguridad que tiene que ver con el Estado específicamente. Es decir, si el presidente tiene una visión empresarial de la seguridad, entonces va a escoger una persona que tenga esas experticias empresariales. Pero no, lo que nosotros no estoy descalificando al señor de ninguna manera. O sea, no se debe entender de esta manera, pero sí de hacer anotaciones que es muy distinto el tema del Estado, ¿no? El Estado tiene que ver, como usted dice, con la política especialmente, con decisiones políticas fundamentales, con experticias y conocimientos que tienen que ver, y además también con controles y obligaciones que tienen que ver con la Constitución en general, con la doctrina del Estado de Derecho, que en este momento es lo que se tiene que cambiar, no cambiar porque está en la Constitución, pero sí adecuar a las instituciones del Estado a esa doctrina que viene básicamente de la seguridad humana y que le llamamos seguridad integral. Entonces, no necesariamente las instituciones han perfeccionado, digamos, esta nueva visión doctrinaria, y de esa visión doctrinaria se deriva todo lo demás, porque está anclado justamente a lo más importante, que es la defensa de los derechos humanos, la defensa de la persona. Esta doctrina aceptada por todo el mundo occidental, que los llevan adelante las instituciones de seguridad, digamos, interestatales y los organismos internacionales de derecho internacional, tiene que ser, digamos, debidamente manejada para los efectos de lo que es la gestión, ¿no? La gestión de la seguridad integral, básicamente. Entonces me preocupa para definir que venga de un mundo empresarial, o que se pueda pensar que desde el mundo empresarial se pueda hacer esta gestión, ¿no? Es del mundo del Estado. Es decir, hay que darse cuenta que las empresas de la seguridad son importantes actualmente. Nadie puede dudar de eso, ¿no? Pero son, digamos, básicamente son contrataciones. Esto viene de la revivencia, básicamente, se puede decir, de los antiguos mercenarios, ¿no? De los antiguos mercenarios, los mercenarios que existían y que libraban las guerras antes del Estado, del Estado moderno. Entonces, ahora han vuelto nuevamente, en el sentido en que las guerras interestatales casi no existen por una parte. Bueno, eso es un decir, pero por otro lado existen otros problemas de seguridad para lo cual las empresas en el mundo empresarial se han preparado, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Por eso advierte siempre la Cruz Roja, ¿no? Advierte la Cruz Roja a los estados. Los estados tienen que controlar a la seguridad privada y no al revés. O sea, los estados tienen que controlar, porque el mundo de la seguridad privada es un mundo empresarial y muchas veces, y además globalizado. O sea, las empresas de seguridad privada son globales. Los que tenemos aquí en Ecuador pueden ser sucursales o, digamos, tener esas relaciones con digamos, con ese mundo empresarial. Entonces, no es lo mismo la visión empresarial que lo otro. Eso me preocupa, y además debe estar clara esa preocupación. El Ecuador mismo no tiene
un sistema de control específico de las empresas, ¿no? Y, y ahí puede haber muchos problemas jurídicos, sobre todo digamos, de cuestiones laborales, y etcétera. Usted ha mencionado un tema importante conceptualmente, doctora Berta García. Efectivamente, un ministro de la Defensa Civil es importante, porque ¿cuál es el papel, además del administrativo, la planificación de un ministro de Defensa? Ser un puente entre los planteamientos que las Fuerzas Armadas tienen con el presidente de la República. Es un puente, un enlace fundamental. Por eso a veces han ocurrido en el pasado conflictos entre un ministro de Defensa retirado de Fuerzas Armadas y en un gobierno. Por principio, un ministro civil, como hay países como Chile, para citar uno en América Latina, que han funcionado eso, un ministro civil. Pero claro, debiera reunir ciertos requisitos que permita tener un cabal conocimiento de la política, no solo la estrategia, la parte operativa, sino la política, la planificación, que es fundamental. Y hablaba de Chile, doctora Berta García. Allí fue ministra de Defensa, quien estudió en el Instituto de Seguridad y Defensa de Chile, quien fue luego presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Ella estudió en el Instituto de la Defensa, fue al Colegio Interamericano de Washington. Es decir, hubo una experiencia para manejar desde una visión civil el tema militar. En ese caso, sí es fundamental, siendo civil, pero con conocimientos de lo que debe ser la seguridad y la defensa. Ya, claro. Ahora hago una pequeña, digamos, rectificación. Bueno, es decir, el ministro de Defensa no es el representante de las Fuerzas Armadas ante el presidente de la República. Es al revés. O sea, el ministro de la Defensa es el representante del presidente de la República, que ha sido, digamos, elevada a esa función por los votos que ha obtenido, ¿no? Claro. Y por tanto tiene... si me permite, doctora García, política. Yo decía el enlace entre el Ejecutivo, el presidente y Fuerzas Armadas para llevar los requerimientos. El enlace, decía. Es el enlace del presidente hacia las Fuerzas Armadas. Y el Ministerio de Defensa es obviamente organismo político, ¿no es cierto? No es un organismo de las Fuerzas Armadas como antes era en la antigua ley de Fuerzas Armadas. No, es así. Pero usted tiene toda la razón. Es decir, cada ministro tiene que tener las experticias necesarias, pero no las experticias solamente digamos, experticias específicas, como en este caso, sino las experticias políticas, básicamente. Y lo grave de todo esto es que los políticos, los que aspiran a ser políticos en el país, no se preocupan para nada de prepararse para lo que es quizá la misión más importante de un político, que es justamente el manejo de esta dimensión tan importante del Estado, que es el monopolio legítimo de la violencia, ¿no? Que tiene que ver con múltiples elementos específicos, como por ejemplo la formación de Fuerzas Armadas profesionales. Los agentes del Estado y los militares profesionales son los agentes del Estado. No son empresarios ni son contratados, son agentes orgánicos del Estado. Por tanto, hay que preocuparse por su preparación en derechos humanos y en todas las experticias que necesita básicamente unas Fuerzas Armadas para cumplir con su papel que está en la Constitución. Entonces, en este sentido, es absolutamente importante para un Estado, para un país, para una sociedad que tiene, digamos, que corresponde a ese Estado, que los operadores políticos sean básicamente bien digamos, que incluyan todo ese tipo de conocimientos y experticias. Ahora,
esto sí preocupa, pero es un problema del Ecuador en general. Los políticos no saben y es posible que eso también esté ocurriendo ahora, ¿no? Que el presidente, sin hacerlo de menos, ni mucho menos, perdón la redundancia, es decir, no tenga una perspectiva así adecuada, ¿no? Y piensa que se puede manejar desde una perspectiva netamente empresarial. O sea, también preocupa que militares y policías sean entrenados dentro de estas empresas, cuando deben tener experticias que son dadas por los estados. En este sentido, es decir, es mejor entrenar a las fuerzas, ¿no?, del Estado digamos, en modelos básicamente de estados o interestatales, ¿no? Que vengan estos conocimientos, digamos, de esa convicción también, de esa responsabilidad que tienen como agentes del Estado, ¿sí? Y no simplemente como empresarios que los contratan, ¿no? Y que hoy día, pues, estoy armando frente a un contratante y otro día estoy frente a otro contratante. Entonces eso sí se tiene que tener muy claro y eso sí preocupa en este momento dentro de lo que está ocurriendo en esta situación. Doctora Berta García, ayer en el mensaje corto del presidente Noboa, dijo al referirse al tema de la seguridad: para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad. Cierto es que una parte del problema es la desocupación y el desempleo. Sin embargo, hay otra en la que deberá atacarse, reprimir la violencia y la inseguridad que ha crecido notablemente, por ejemplo, los indicadores, la tasa de homicidios. Entonces, hay que combatir en los dos frentes: la previsión, la generación de fuentes de empleo, pero también la represión frente a los hechos que se suceden. Vea, el asunto de la seguridad tiene que verse, no de una forma fácil, ¿no? Entonces, por eso tenemos que pensar en cuáles son digamos, mecanismos jurídicos para que el Estado sea coherente jurídicamente, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, por ejemplo, sí es verdad, hay que fijarse en los problemas más importantes de este momento. Estos problemas es la violencia criminal. Pero la violencia criminal no solamente está, digamos, en las calles, está también en el propio Estado, en que el sistema financiero, que es por donde corren digamos, los valores que necesita estas actividades para actuar. Pero también está en la sociedad, por supuesto. O sea, ahorita hay, digamos, hay unas advertencias desde todos los ámbitos académicos y políticos. Es decir, hay que fortalecer a las sociedades que están sufriendo, a las comunidades, a los grupos sociales que están sufriendo también. Por tanto, parte de las herramientas para la seguridad tienen que ver primero con el control de la violencia, obviamente a través de los métodos que terminan por ser punitivos, por supuesto, pero digamos, no solamente es eso. O sea, hay que fortalecer a las comunidades, hay que reconstruir el tejido social que está, porque de ahí también salen todos los elementos de la violencia. Entonces, en este sentido, la política social, así como la política de defensa es importante, la política de seguridad pública es absolutamente importante. Es decir, que el Estado se ha fortalecido en esos ámbitos es absolutamente importante, pero también tenemos que pensar, y esto no se ha pensado mucho, en que la política social como también elemento de prevención absoluta, y en esto sí hay que fijarse. Una cosa que también me preocupa muchísimo
importantísimo es, por ejemplo, al respecto de lo que estamos hablando, es que se funda otra vez el Ministerio del Interior con el Ministerio de Gobierno. Eso también es un despropósito, me parece a mí, y no terminamos por entender que esto es necesario especializar a las instituciones. No puede usted manejar a la policía desde una mirada militar, tampoco puede manejar a los militares de una mirada policial, pero tampoco puede manejar, digamos, todo lo que es seguridad pública y seguridad ciudadana desde una mirada netamente política, sino también especializada, porque ese campo es el que más necesita este dato de desarrollo, ¿no? Hay que tener una mirada sistémica del asunto, ¿no? Es decir, una mirada sistémica y además tratar de fortalecer cada uno de los subsistemas de la seguridad, que es justamente lo que está en la Constitución y el concepto de seguridad integral, pero fortalecer de manera también administrativa, dando los elementos necesarios y no distorsionando las acciones. ¿Cómo va a quedar la cuestión, por ejemplo, de las cárceles? ¿En dónde va usted a anclar jurídicamente y políticamente ese manejo? Es decir, estamos otra vez a fojas 1 o fojas 0 en esta cuestión. Venimos trabajando eso desde hace más de 20 años, pero no ha calado en la sociedad. Y peor, en el ámbito político, esa necesidad de administrar el Estado, administrar la violencia, digamos, legítima del Estado, de esta manera profesional, de esta manera más científica también, ¿no es cierto? Y cada vez estamos acudiendo a improvisaciones. Entonces no tenemos una línea de evolución, se podría decir, que podría fortalecernos con el tiempo, en el mediano, en el corto y en el largo plazo, podría fortalecer las acciones que deben tomar no solamente ciertos espacios del Estado, sino todo el Estado en su conjunto, y la sociedad, por supuesto, y la sociedad civil también tiene que. Entonces tenemos que digamos, que hacer entrar esas ideas de que todos somos responsables, por supuesto, pero somos responsables también de que guiemos al presidente electo. Es decir, él tiene que escuchar esto. Es decir, tiene que ver que esto es una preocupación. También existe en el Ecuador una academia civil conocedora de estos temas, ¿no? Pero no se acude jamás, ¿no es cierto? Claro, quizás se vuelven a los errores de lo que usted dice, doctora. Se vuelven a los errores. Antes se dividió gobierno y del interior con una circunstancia. Para no mezclar, el ministro de Gobierno es el ministro de la política y tiene que ocuparse de la relación con la Asamblea Nacional. Y ahora volver a unir, a manejar la política y a dirigir a la Policía Nacional y los problemas internos. Realmente ese fue un error que se detectó. Ahora, quisiera un comentario. Es un error absoluto. Así es. Doctora García. Es un error absoluto, y en ese sentido, de manera muy clara, tenemos que hablar de eso, claro. ¿No? Ahora, es decir, no estamos de acuerdo, no estamos tan así es. Tenemos que ser votos por el éxito de este gobierno. Uno de los temas es enfrentar la inseguridad, porque el éxito del presidente no va a ser éxito del país. O sea, de primera mano hay que abogar, hay que empujar, hay que impulsar y aplaudir las políticas en ese sentido. Sin embargo, quisiera un comentario. En sus primeras declaraciones anoche a Ecuavisa del ministro de Defensa flamante, Giancarlo Lofredo Rendón, que hoy recoge en un análisis Código Vidrio, el portal digital, en donde dice el nuevo ministro que para enfrentar la crisis de inseguridad fortalecerá el papel de Fuerzas Armadas expidiendo más decretos, pero que habrá que esperar un poco porque su cartera no es la de decretos. Es decir, hay que tener claro desde los conceptos. El decreto ejecutivo emite el presidente y lo que hace el ministro es aprobar acuerdos ministeriales, que es una cosa diferente. Es decir, partir desde el tema conceptual para manejar una política de seguridad y defensa, doctora García.
no concuerda, digamos, con una visión de Estado de Derecho esas declaraciones realmente. Es decir, es el presidente el que tiene ese poder de decisión que le ha dado los votos, por supuesto. Entonces, aquí no estamos tampoco en el mundo privado, ¿no? De la seguridad privada. Eso hay que darse cuenta. Por tanto, tiene que adecuarse también a lo que significa este manejo desde el Estado, por una parte. Por otra parte, también aprovecho para decir, es decir, se han hecho una serie de propuestas que son jurídicamente cuestionables, ¿no? Como, por ejemplo, eso de cambiar las misiones de las Fuerzas Armadas y permitirles que participen como misión propia de ellas en la seguridad interior. No, digamos, así estamos descalabrando al Estado de Derecho, que la Constitución está bien. Por una parte, las Fuerzas Armadas se ocupan de la defensa, que es completamente distinto. ¿Qué es la defensa? La defensa son las acciones que toma un Estado contra, digamos, actores armados, sean institucionales, sean estatales o no estatales, ¿no? Actores armados, estatales o no estatales. Entonces, que en estas épocas de globalización, pues pueden perfectamente aparecer inclusive actores armados no estatales que son globales. Por otra parte, y la seguridad pública es digamos, el resguardo de lo que son los derechos de las personas y de los bienes del Estado, ¿no? Entonces no hay que confundir. Claro. Lo que pasa es que... Claro, si me permite, para estar absolutamente claros y cuando no se entiende la dinámica jurídica, el ministro de Defensa emite Exacto. directivas de defensa para hacer operativos los decretos ejecutivos, que es una cosa. Por eso hay que partir del entendimiento conceptual que cuando no se lo hace es complejo. A veces los decretos ejecutivos también están en el Estado de Derecho, al Estado social de Derecho. Y una cosa más es importante, que le digo ahora, el esquema que está, la doctrina que hemos adoptado en la Constitución, que es la doctrina que han adoptado todos los países que tienen, digamos, estados de derecho, ¿no es cierto? Es la doctrina de la seguridad integral, implica a nivel ya de las operaciones de las fuerzas, de los agentes del Estado, sean militares, sean policías, sean agentes de inteligencia, ¿no es cierto?, u otros. Digamos, son operaciones interagenciales. Por favor, yo quiero poner énfasis en eso, operaciones interagenciales, porque problemas tan complejos no pueden ser resueltos solamente por una fuerza, pero las operaciones interagenciales, claro que permiten justamente hacer operaciones conjuntas, no solamente entre las ramas de las Fuerzas Armadas, sino operaciones interagenciales, llamamos. Eso está bastante desarrollado, especialmente en Europa Occidental, que tiene esta visión, digamos, de la seguridad integral. Entonces, es decir, mire, por ejemplo, en el caso de la operación en la minería ilegal, ¿no?, que pasó en Babura. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿quién tenía que entrar al recinto de la minería? Que era un conjunto de delincuencia organizada ahí metida, ¿no? No solamente nacional, sino también internacional, porque estaban elementos de las FARC, estaban empresas, estaban una serie de cosas y con perfiles absolutamente delictivos. ¿Cómo podía entrar la policía y los fiscales a desarmar eso en el sitio específico? Podían entrar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro. Pero las Fuerzas Armadas tienen ahí un papel diferente, o sea, estabilizan el territorio, es decir, fijan el teatro de operaciones, es decir, dan protección a la policía para que haga su papel. Ese es un buen ejemplo de operación interagencial. Efectivamente. Entonces, sí. Sí, yo quiero agradecerle, doctora Berta García. Seguiremos hablando de esto, partiendo de un hecho: la seguridad es fundamental, manejando con criterio, con cabal conocimiento de causa, en esa interacción entre seguridad y defensa, porque para que haya desarrollo también tiene que haber seguridad.
Doctora Berta García, un gusto dialogar con usted esta mañana. Muchísimas gracias a usted que me ha permitido expresar estas ideas. Gracias. Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Sin seguridad no habrá desarrollo, ni habrá desarrollo sin seguridad. Es fundamental tener claros los conceptos y confiamos, sinceramente, que le vaya bien en esta tarea, al igual que en todo, al presidente en funciones, Daniel Noboa, manejar profesionalmente, no perder un día en el cabal conocimiento de los temas y no fallar en temas tan delicados como el manejo de la seguridad interna y externa. 8:35 minutos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Siga por la calle Bonos Increíbles hasta la intersección Matrícula Gratis. Luego, mantenga a la derecha para continuar por la avenida Beneficios Especiales. Gire a la izquierda por la calle Black Days y encontrará a su destino. Ha llegado al Cherry de sus sueños. Ya llegaron los días donde tus sueños se hacen realidad. Black Days Cherry, del 23 al 26 de noviembre. Matrícula gratis, bonos hasta $2,500.